busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. El deseo del profeta es que cuando los ciudadanos, cuando los miembros del pueblo de Dios escuchen que hay una sentencia de juicio, que hay castigo, que hay consecuencias por el pecado, ellos se arrepientan, se vuelvan a Dios, oren y entonces el juicio sea detenido. Porque el profeta está bien consciente, él tiene claro lo que escribe en la última frase, y es que el furor y la ira de Dios expresada a través de las profecías es grande. Ahora, aquí puedo meterme yo como un ministro de la palabra y agregarle este pensamiento, hermano. Los ministros también esperamos que haya una respuesta de parte del pueblo cuando se predica la palabra. Dios espera que nosotros cambiemos cuando la palabra llega. Pero el que predica la palabra, el que enseña la palabra, también espera cambios. Tenemos un grupo de hermanos involucrados en la enseñanza en el SEM. Y el propósito es que la vida de la gente sea cambiada mientras enseñamos la palabra. En lo particular yo me gozo de ver o al pensar que las iglesias que hemos tocado en Nicaragua han cambiado en actitudes. Me gozo en lo particular al ver que las iglesias que se han tocado con la enseñanza en Belice han cambiado. Porque la palabra produce un cambio cuando la persona recibe esa palabra. De igual manera, saber que hay gente, hermano, que ha sido cambiada por la predicación de la palabra, no necesariamente conectada con un arrepentimiento y una búsqueda de Dios, sino han cambiado su posición de autoridad, de fe, su conocimiento para conquistar, para poseer, para apropiarse de las bendiciones de Dios. Eso produce gozo al que enseña. En este caso, Dios está esperando que el pueblo se arrepienta. Y el profeta también está esperando que el pueblo se arrepienta. Entonces hay que aprender esto. Si usted le enseña a alguien sobre salvación, sobre perdón de pecados, usted quisiera que esa persona le entregue su vida a Cristo. ¿Alguien dice amén? Si usted le enseña a alguien acerca del respaldo de Dios, del poder de Dios, usted espera que esa persona atesore la palabra y que se coloque en esa posición de fe. De manera que establecemos este principio. Cuando la palabra es compartida, es predicada, es enseñada, cuando discipulamos a alguien, cuando evangelizamos a alguien, nosotros esperamos que el receptor del mensaje haga algo con el mensaje. Entonces establezca esta verdad en su vida. Yo espero que usted haga algo con el mensaje. Yo espero que usted haga algo con la palabra que usted recibe. Pero por si eso no es muy relevante o muy importante, hagámoslo a un lado y establezcamos: Dios espera que usted haga algo con la palabra que Él envía. O sea, la palabra de Dios no es solamente para tener información. La palabra de Dios no es únicamente para poder conocer la historia. No, la palabra de Dios nos es dada para revelarnos la voluntad de Dios. A través de la palabra de Dios podemos saber lo que Dios espera de nosotros, pero también lo que Dios nos promete a nosotros. A través de la palabra de Dios podemos saber las cosas que están por venir, pero también las cosas que ya pasaron. A través de la palabra de Dios conocemos el carácter de Dios, conocemos la voluntad de Dios, pero también conocemos nuestra posición y lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Entonces la palabra no es simplemente una información. La palabra tiene el poder de cambiar nuestra vida, pero depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer con el mensaje. Así que tenemos dos elementos ya. Dios espera que hagamos algo con la palabra. Y número dos, los ministros también esperamos que haya una respuesta de parte del pueblo cuando se recibe la palabra. Verso 8. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías,
rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Me llama la atención en esta porción de la palabra, hermanos, que dice que proclamaron ayuno. Según la instrucción dada por Dios al profeta Jeremías, y del profeta Jeremías a Baruc, él tenía que ir a leer esas profecías a la casa de Jehová el día del ayuno. Y el día del ayuno era un día donde se convocaba a todo el pueblo para venir, para poder invocar al Señor, para poder buscar el rostro de Dios. Era un día de arrepentimiento, un día de humillación, un día de buscar el favor de Dios. Entonces Dios da instrucciones específicas que ese día de ayuno todo el pueblo escuche de nuevo que hay un juicio que está pendiente, para que el pueblo sea tocado, para que el pueblo sea inquietado, y que para que el pueblo ese día tome la decisión de volverse a Dios. Es como que, hermano, tenemos proclamado próximo domingo el celebrar la comunión o Santa Cena, y en lugar de que los hermanos que andan mal digan no voy a ir a la iglesia o no voy a tomar la comunión, es tiempo de volverse a Dios, recordando que es por la sangre de Cristo que nuestros pecados son perdonados. Entonces no se trata de no tomar la cena del Señor, no se trata de abstenerse de la comunión, sino que se trata de arreglar nuestra vida delante de Dios, de humillarnos y de buscar su rostro para poder recibir su beneficio. Entonces Dios estaba esperando que el pueblo se volviera a Él. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que Jeremías llega, lee las cartas, lee las profecías, porque recuerde que la instrucción es que comenzara a escribir todas las cosas que Dios le había venido hablando, todos los juicios, todas las sentencias de destrucción. Pero ¿qué nos narra este párrafo que acabamos de leer? Que los príncipes no estaban allí. Así que solamente el pueblo oyó la palabra. Y esto a mí me trae una aplicación práctica. Los príncipes, ¿quiénes son los príncipes? Son los hijos del rey. Son la gente elevada, son la gente importante. Y yo me doy cuenta de que muchas veces en las iglesias la gente importante no está en la adoración. La gente importante no está en la palabra, porque son muy importantes. La gente importante se sale de la reunión, porque tienen cosas más importantes que hacer. Usted no va a entender eso esta noche, porque eso no es con usted. Eso es con alguien de la internet, quizás allá por Australia, que tiene que escuchar esto. Pero hay gente que no está en el tiempo de la adoración porque son tan importantes. Y yo cada día casi que discuto con los pastores sobre los problemas o hablamos sobre las situaciones, se menciona el elemento que ciertamente, y doy gloria a Dios por eso, no es un problema en esta iglesia con los músicos. Porque en la mayor parte de iglesia los músicos tocan y se van a buscar la Coca-Cola. Los músicos tocan, se bajan y se apartan porque la palabra no es para ellos, porque ellos no son parte del pueblo, ellos son príncipes. Así que ellos tienen derecho después de haber ministrado al pueblo y al Señor, de salirse. De igual manera, los pastores o los predicadores no están por lo general en el tiempo de la alabanza y la adoración, porque ellos son muy importantes. El pueblo es el que tiene que adorar. Pero ellos tienen que llegar después, ya en el momento precisamente de ministrar la palabra. Y entonces hay una actitud de menospreciar la adoración de parte de los predicadores
pastores y maestros, y hay una actitud de menospreciar la palabra de parte de los músicos. ¿Ya me están entendiendo? Ahora, lo que sucedió aquí es que los príncipes no estaban ahí, pero había uno que conocía a los príncipes. Y dice que Micaías, que oyó las palabras que había hablado Baruc cuando leyó el libro a oído del pueblo, se fue a la casa del rey. Dice que descendió a la casa del rey. ¿Dónde estaban los príncipes? En la casa del rey. Los príncipes no estaban en la casa de Jehová, estaban en la casa del rey. A mí hay pastores que me han contado acerca de que los músicos en X lugar, luego de que han tocado, lo que hacen es que se van a la calle, se van a buscar su jugo, se van a buscar su gaseosa, se van a platicar, se van atrás. Y yo personalmente lo he visto en algunas actividades donde he ido. En este caso el asunto era un día de ayuno, pero los príncipes no estaban buscando de Dios, porque la gente importante piensa que no necesita de Dios. Así que los príncipes, ¿dónde estaban? Estaban en la casa del rey. Y Dios en su misericordia usa a este hombre, aunque no probablemente con el buen corazón y con la actitud correcta de parte de él, para ir a hacerles saber a los príncipes lo que ha sido hablado. Así que él les informa que este Baruc ha hablado palabras de parte de Jeremías, y Jeremías asegura que ese mensaje viene de parte de Jehová. Así que ahora los príncipes oyen acerca del juicio que está por venir. Ahora, a mí me llama la atención como aplicación práctica el asunto de que el pueblo oyó la palabra, pero si usted ha ido prestando atención a la lectura que tenemos, el pueblo no reaccionó. ¿O qué dice la escritura que hizo el pueblo? No dice nada. O sea que el pueblo no reaccionó. No hubo una actitud buena, no hubo una actitud mala. Baruc leyó lo que Jeremías había escrito, pero el pueblo no reaccionó, el pueblo no se arrepintió. Ahora, la otra aplicación práctica es: los príncipes no estaban en la casa de Jehová, estaban en la casa del rey. Entonces esto me lleva a dos aspectos fundamentales de aplicación práctica en su vida. Lo número uno es: ¿cuál es la respuesta suya ante la predicación de la palabra? Porque, hermanos, siempre, diga siempre, siempre hay una reacción a la palabra que oímos. Si es una promesa, caminar en fe para poseerla. Si es un mandamiento, someternos a él para obedecerlo. Siempre habrá una aplicación práctica en nuestra vida. Si es un error cometido por alguien, abstenernos de caminar de acuerdo a ese error. Si es una decisión sabia, imitar a los que han tomado decisiones correctas. Siempre habrá una actitud de parte de nuestra con respecto a la palabra. Entonces la primera aplicación práctica es: ¿qué hace usted con la palabra? ¿Qué hará usted? ¿O qué hace usted cuando usted recibe un mensaje de la palabra de Dios? Y lo segundo es: ¿dónde está usted cuando la palabra es predicada? Yo creo que si está aquí esta noche, y espero que no esté como una misa de cuerpo presente, si usted está aquí esta noche, usted está en el lugar correcto. Usted está oyendo la palabra. Amén. Y esa debería ser su actitud siempre, hermano. Siempre. Cuando la adoración, la alabanza ya comenzó, este es el mejor lugar para estar. Amén. No es comiendo. Este es el mejor lugar para estar. No es haciendo negocios, no es vendiendo, no es hablando con nadie, no. Es aquí el mejor lugar para estar. De igual manera, cuando la palabra es predicada, este es el mejor lugar para estar, porque Dios puede hablar a su vida mientras yo hablo. Dios puede por su espíritu aplicar la palabra en su vida. Así que número uno, ¿qué hace usted con la palabra? Es importante. Y número dos, ¿dónde está usted cuando la palabra se predica? Así como que por norma. Y como dije, esto ciertamente y en serio puede aplicarse a alguien que puede estar escuchando este mensaje en algún lugar del mundo, porque generalmente existe de parte de algunos un menosprecio para la palabra. Se sabe que se está predicando, pero no existe un amor por la palabra, no existe un interés, no existe un deseo. Así que probablemente no sea para los que me están escuchando aquí definitivamente esta noche, pero es probable que sea aplicable para alguien que ha estado actuando con respecto a la palabra de una manera indiferente, porque no le parece algo importante, no la ama, y tiene que cambiar su actitud con respecto a la palabra de Dios. Continuamos leyendo a partir del verso 14. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Natanías,
hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oído del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas las palabras. Mire, ahora los príncipes tienen la oportunidad de oír de boca de Baruc las profecías, la palabra, los juicios, las advertencias de lo que viene. Pero ¿cuál es la reacción de ellos a la palabra? Es curioso que no se arrepienten. Mire, cuando Dios mandó al profeta Jonás a Nínive para proclamar que Nínive iba a ser destruida, lo que había en el corazón de Dios desde el momento que le dice a Jonás que vaya a predicar era que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Cuando Dios advierte del juicio es porque Dios quiere que el pueblo se arrepienta. Cuando Dios no ejecuta el juicio, a pesar de que nos hemos vuelto, nos hemos apartado, hemos pecado, es porque Dios nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Hay que entender eso como una lección práctica de vida. Porque si Dios quisiera traer juicio, lo trae y no lo anuncia, ¿no le parece? Pero Dios está anunciando el juicio. Porque en ese anuncio de juicio, Dios está mostrando su paciencia. Es como el padre que no debe de una manera impulsiva estar castigando a sus hijos, sino que tiene que amonestarlo, es decir, llamarle la atención. Tiene que corregirlo, es decir, darle dirección de cómo tiene que hacer las cosas. Tiene que confrontarlo, es decir, hacerle ver que está actuando mal y que tiene que cambiar su proceder. Tiene que amenazarlo. Y hoy sí ya va llegando a lo último. Tiene que disciplinarlo. Pero es un proceso. No es que cada acción mala, cada error, el castigo. No, hay un proceso. Y Dios nos muestra ese proceso de disciplina. Dios nos aconseja, Dios nos instruye con su palabra. Amén. Dios nos advierte a través de su palabra. Dios nos redarguye por su espíritu y nos hace saber cuando estamos mal. Dios está esperando un cambio de nuestra parte. Pero finalmente, si no hay cambio de nuestra parte, vamos a tener que cosechar lo que sembramos. Entonces vemos aquí a Dios en ese proceso. Ahora, le he hablado acerca de que Dios espera que haya una reacción de parte del ser humano cuando la palabra es predicada. El pueblo no reaccionó. Usted no lee que el texto diga o registre que el pueblo, cuando oyó a Baruc, tuvo temor de Jehová y estando en ese día de ayuno se humillaron, invocaron a Dios. No, fueron indiferentes. Eso representa a la iglesia, al cuerpo de creyentes que se reúnen, oyen la palabra, pero no hacen nada con la palabra. No la aplican. No encontraron ningún sentido, ninguna aplicación, no significó nada. No tiene ningún valor práctico, no hicieron nada. Segundo, encontramos al grupo de los príncipes. Los príncipes, cuando oyeron sobre los juicios, ¿qué leyó usted que hicieron los príncipes? ¿Alguien leyó? Se espantaron. ¿Y qué es espantarse, hermano? Es llenarse de miedo. No dice, mire, tuvieron temor. Dice, se espantaron. O sea que cayó sobre ellos un terror. Se angustiaron al pensar en que lo que Jeremías estaba escribiendo, recuerde, son las palabras proféticas que hay en todos los capítulos hacia atrás. Que los cadáveres ahí como estiércol, que sin sepultura, que a las aves del cielo, que a las bestias del campo, que la ciudad destruida, la ciudad quemada, hambre. Todas estas declaraciones impactaron a los príncipes, pero no hicieron lo correcto. No se humillaron, no buscaron a Dios, sino que tuvieron temor, cayeron bajo un terror, se espantaron y cada uno lo comentó con su compañero y dijeron:
tenemos que contarle al rey estas palabras, pero no tomaron la actitud correcta para con Dios. Si la palabra viene de parte de Dios, hermanos, la palabra viene para corregir nuestra relación con Dios. Y Dios espera que a través de su palabra nuestra conducta sea moldeada. Somos responsables de reaccionar ante la palabra. Y en este caso la reacción correcta sería humillarse, pedirle perdón a Dios, arrepentirse, separarse del pecado, invocar a Dios para poder obtener su perdón, su favor. Y definitivamente humillarse y permanecer humillados delante de Dios para evitar el castigo. Pero ni el pueblo lo hace, ni los príncipes. Entonces vemos a un pueblo indiferente, y eso puede representarnos a nosotros en algún momento o con respecto a la predicación de la palabra, que simplemente oímos la palabra y luego nos vamos y no hacemos nada con ella. Como dice Santiago, como oidores olvidadizos. O podemos estar representados en los príncipes, que los príncipes oyen la palabra, les da miedo, y tal vez la aplicación sería: alguien está en una iglesia, no ha aceptado a Cristo, no tiene seguridad de su salvación, oye un mensaje sobre el infierno, la condenación eterna, le da miedo, le da terror, vive con temor de la muerte, pero no se vuelve a Dios, no le entrega su vida a Cristo, no reacciona correctamente en su relación con Dios. En el caso del pueblo podría significar alguien que está caminando lejos de Dios, no se ha reconciliado porque no quiere pasar esa vergüenza de pasar al frente. Pues, ¿qué van a decir los hermanos que han dado en pecado y lo van a descubrir que es verdad? Entonces no va a pasar por esa humillación. Entonces, aunque le da temor saber que si se muere, muere separado de Dios, no hace nada. Eso representa a los príncipes. Gente que tienen terror por lo que se ha declarado que va a venir, pero no toman la decisión correcta. Así que ni el pueblo ni los príncipes se arrepintieron. Continuamos en el verso 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Me gusta este cuadro, hermano. Me gusta esta imagen. Porque lo que Baruc está describiendo es lo natural. Pero ¿qué hay detrás? ¿Quién falta ahí en ese cuadro? Dígame usted. ¿De quién viene la palabra? Entonces hace falta Dios en la escena. Ahora, ese cuadro se repite, hermano. Porque cada vez que un ministro tiene una palabra de parte de Dios, va a haber esta inspiración. Va a darse esta administración dada donde Dios ocupa a alguien para vocalizar un mensaje. Vea, nosotros tenemos escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos en la Biblia registros de la palabra de los profetas, de la palabra de los apóstoles. Y mucha de esa palabra fue inspirada por los apóstoles. Hay otros libros que son históricos, como el libro de los Hechos, que lo que registra son los eventos, los acontecimientos que se iban dando con algunos personajes en particular. Hay otros libros que son históricos, como el caso de las crónicas de los reyes. Esos eran escritos por alguien que los reyes asignaban para que registraran los acontecimientos que se iban dando, y es un asunto pues a nivel humano. Pero cuando hablamos de la inspiración dada por Dios, Baruc cree que Jeremías está hablando de parte de Dios. Y el pueblo debería de creer que Baruc está hablando lo que Jeremías le dijo que escribiera, porque Dios lo inspiró para que lo hiciera. Entonces el cuadro total es Dios dictándole a Jeremías, Jeremías dictándole a Baruc, y luego Baruc escribiendo en el libro. Y luego Baruc termina la tarea yendo a leer lo que él había escrito. Ahora vea que básicamente lo que estos príncipes están tratando de hacer es indagar sobre el autor, sobre quién respalda esa palabra de juicio, quién está respaldando esas palabras que él viene a hablar en contra de Judá y en contra de todas las naciones. ¿Quién está hablando sobre o asegurando esos juicios? Así que cuando le preguntan, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Él dice, él me dictaba, yo escribía. Simple.
No hay ninguna otra explicación. Él me dictaba y yo escribía. Y hermanos, cuando nosotros venimos para poder predicar la palabra, cuando usted comparte la palabra, es importante que sea Dios quien nos dicte y nosotros escribimos. Si hay algún maestro aquí, los predicadores que puedan oír este mensaje, los que enseñan, los que instruyen a los niños, es importante que sea Dios quien nos dicte y nosotros los que escribimos. Y luego de que hemos oído el dictado de parte de Dios, ir a leerlo delante del pueblo. Así que cuando uno viene con sus notas como una guía para poder compartir la palabra, no solamente hay que ir a la escritura, sino que también hay que depender de Dios para que Dios nos ayude por la inspiración para poder hacer la aplicación de la palabra. Y de esta manera lograr una efectividad en la transmisión del mensaje. Porque si la palabra viene de Dios, la palabra no se va a quedar sin fruto. Amén. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va a producir aquello para lo cual Dios la envió. Entonces es muy importante aplicar este principio. Que todo predicador, todo maestro, todo ministro de la palabra procure escuchar a Dios para escribir lo que Dios dice, para luego hablar lo que Dios dice. Y entonces bendecir al pueblo de esa manera. Alguien tiene que tomar eso esta noche aquí. Amén. Ahora entonces vemos que la inspiración y la vocalización son usadas de parte de Dios con el propósito de ministrar al pueblo. Verso 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Ellos sabían que habrían consecuencias por causa de lo que Jeremías estaba escribiendo. Y acuérdese que a estas alturas ya Jeremías había pasado por algunas adversidades, ya había experimentado oposición y también había estado experimentando el respaldo de parte de Dios, como cuando se murió el falso profeta Ananías. Ahora, verso 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Vemos que el libro fue leído entonces en 3 ocasiones. Primero al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Nada. Después a los príncipes. ¿Qué hicieron los príncipes? Se llenaron de temor. Y ahora, por fin, por causa de que el rey y los príncipes no estaban en la casa de Jehová el día del ayuno, por fin la palabra llega al rey. ¿Y qué es lo que sucede cuando la palabra llega a los oídos del rey? Verso 22 dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. O sea que el rey estaba tranquilo, disfrutando de su vida, hermano, en su casa de descanso. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Qué pasó con el rey cuando oyó la palabra? El pueblo no hizo nada, fue indiferente. Los príncipes se llenaron de temor. Pero el rey, en su orgullo, rechazó la palabra. O sea que aquí vemos 3 formas de recibir la palabra. Y vemos dónde está la gente cuando la palabra se proclama. La primera forma de recibir la palabra es no haciendo nada, siendo indiferente. La segunda palabra es como Agripa, cuando Pablo le está predicando y Pablo le dice, por poco me persuades a ser cristiano, pero no se convirtió. Le dio miedo cuando le escuchó hablar del juicio venidero. ¿Alguien ha leído esa porción de la palabra? Pablo le habló acerca del juicio. Y porque lo cierto es, hermano,
El Señor está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si el hecho que la gente no crea en Dios no anula la existencia de Dios. El hecho que la gente no crea en el infierno no anula el infierno. El hecho que la gente no crea en que hay un juicio no los liberta del juicio. El juicio va a ser dado sobre los grandes y sobre los pequeños. El juicio eterno es una de las doctrinas fundamentales en la palabra de Dios. Dios va a juzgar y eso no se puede evitar. Ahora vean la actitud de este rey orgulloso. Solamente había leído 3 o 4 planas. Solamente habían comenzado a declarar los juicios que vendrían de parte de Dios, cuando este rey orgulloso se llena de ira, agarra un cortapluma, dice, y mientras están leyendo el libro, se abalanza y corta el rollo, lo arrebata y lo echa en el brasero. Me imagino yo una especie como de chimenea, ¿verdad? Para calentarse ahí en su casa de descanso. ¿Qué es lo que está haciendo el rey? Rechazando la palabra de Dios. Entonces, número 1, ¿qué se hace con la palabra? No se hace nada. Número 2, ¿qué se hace con la palabra? Nos da temor. Número 3, rechazarla. 3 acciones incorrectas con respecto a la palabra de Dios. Y yo creo que la primera es una de las más comunes en medio del pueblo evangélico: no hacer nada. Años y años oyendo la palabra y no hacer nada. Número 2, oír la palabra y sí, me da un poquito de temor, ¿verdad? Saber que no ando muy bien, pero no cambiar. Y número 3, rechazar la palabra. Así que este rey lo que hace es que él rechaza la palabra, y claramente la escritura dice que ni él ni sus siervos tuvieron temor. O sea, esto nos explica que Dios estaba esperando que la gente tuviera temor del juicio, se arrepintieran y se volvieran. Entonces, cuando usted oye un mensaje, hermano, que lo confronta, cuando por casualidad, cuando por asunto de la inspiración de Dios, cuando por la decisión humana o por la intervención divina, usted escucha una palabra que toca su carnalidad, usted tiene la decisión de ignorarla. Usted tiene la decisión de llenarse de temor con respecto a lo que pueda venir. Usted puede tomar la decisión de rechazar la palabra y enojarse contra el mensajero, o puede tomar la decisión de humillarse y recibirla como algo que viene de parte de Dios. Y eso es lo mejor siempre, porque la palabra de Dios va a cumplirse. Jesús dijo que su palabra no pasaría. El Señor dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y aunque vivimos en tiempos de gran confusión doctrinal, la verdadera doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios seguirá siendo como una lámpara que alumbra, sigue siendo como una brújula que dirige, sigue siendo como una espada que corta. Amén. Seguirá siendo y cumpliendo aquello que Dios tiene como propósito que haga, aunque la gente la rechace. Entonces, rechazar la palabra no cambia nada. El rey estaba rechazando esto como de parte de Dios, y de esa manera podría él presumir, o suponer, mejor dicho, que se estaría escapando del juicio. Pero veamos lo que sucede. Dice que el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, pero no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Hamelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendieran a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Ahora vemos aquí, hermano, Dios interviniendo a favor de su siervo. Pero esto no sucede siempre. Cuando examinamos la vida de Jeremías, a Jeremías le tocó sufrir. En este caso en particular, Dios lo esconde, dice. Pero él ya venía de haber sido metido en la cárcel en los capítulos anteriores. Él ya venía de padecer afrenta, de padecer humillación. Entonces, ¿cómo es eso que Dios a veces defiende y a veces no defiende, hermano? ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted a veces siente que Dios debería de haberse manifestado y no se manifiesta. Pero usted tiene el testimonio de que a veces Dios se ha manifestado. Ahora recuerde que la palabra dice que Dios es fiel y que nunca nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos soportar, y que juntamente con la prueba nos dará la salida. Sabe, a veces Dios va a intervenir para guardarnos, librarnos de angustia.
Pero a veces Dios lo va a dejar a usted en el pozo de la desesperación un su ratito para que ejercite su fe, para que dependa de Él, para que crezca su fe, para que le dé gloria a Dios. Por eso la palabra dice que puesta a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Nuestra fe es puesta a prueba a través de las adversidades, a través de las dificultades. Y nosotros quizás de nuestra parte quisiéramos que Dios siempre nos libre, que Dios siempre nos ayude, que Dios siempre nos guarde. Pero de repente Dios nos deja atravesar algunas situaciones. De hecho hemos aprendido que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Y el desierto no es un lugar agradable para estar. A veces Dios nos deja que se levante un Simei para que nos maldiga. Pero Dios está probando y formando nuestro corazón. Y ahí surge el corazón de un David que dice: déjenlo que me maldiga. Quizás Jehová me va a dar bendiciones por causa de esas maldiciones. Mire qué nobleza la actitud de corazón de David, hermano. Quizás Jehová me va a dar bendiciones por las maldiciones. Déjenlo que me maldiga. Pero usted, hermano, si le dijeran le corto la cabeza, hasta mucho te has tardado. Pero David reacciona y dice: no va a morir nadie ahora. Déjenlo que me maldiga. Y él todavía habla acerca: mi hijo se ha levantado en contra mía. ¿Y cómo no se va a levantar uno del pueblo? Y acepta eso como viniendo algo, como viniendo de parte de la voluntad permisiva de Dios con un propósito. Y el propósito es que el corazón de David sea formado. Solo ahí encontramos un punto, hermano. ¿Cómo reaccionamos ante nuestras ofensas? No me conteste. ¿Cómo reacciona usted cuando lo ofenden? ¿Le dan ganas de devolver inmediatamente la ofensa? ¿O usted se queda así calladito, bendiciendo, devolviendo bendición por maldición, siendo bien manso y humilde como Jesús, como cordero enmudeciendo su boca? ¿Cómo usted reacciona? Si a veces, hermano, ni nos han hecho nada, sino que nos han contado que dicen, que han dicho, y ya comenzamos a hervir como volcán. Ya no digamos si se lo dicen así enfrente. Entonces es un asunto de que a veces Dios nos deja porque Él está tratando de formar nuestro carácter. Entonces es muy curioso aquí que Dios no ha librado a Jeremías de todas las situaciones, pero en este punto en particular dice que mandan a prenderlo, pero Jehová los escondió. Y no nos dice cómo lo escondió. Simplemente está la declaración: Jehová los escondió. Que cómo, a dónde, no hay más detalles. Simplemente no pudieron capturarlo. Verso 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y esto nos revela este principio, hermano. El juicio de Dios no se va a detener por ignorar la advertencia. El rey rompió el rollo. El rey echó al fuego el libro que revelaba que los juicios de Dios vendrían. Pero el hecho de que el rey quemara el rollo no detendría el juicio de Dios. Amén. Eso sería igual a que alguien encuentre en una porción de la palabra que ni los ladrones, los fornicarios, ni los que se echan con varones entrarán en el reino, y un transexual, un homosexual encuentre esa porción en la palabra y rompa la Biblia. ¿Va a anular eso el juicio? No. El juicio de Dios permanece firme. No importa que la Biblia sea rota, destruida, quemada. El juicio de Dios permaneció firme. No importa que el rey haya quemado el rollo. Entonces vea, hay indiferencia ante la predicación de la palabra, hay espanto ante la predicación de la palabra, hay rechazo ante la predicación de la palabra, y hay un intento hasta de destruir la palabra. Y hay un intento de detener al portador de la palabra. Pero la palabra va a permanecer siendo viva y eficaz. Porque aunque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento metieron preso a Pablo, Pablo escribió desde la cárcel que la palabra no estaba presa. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque aunque los ministros estén en la cárcel, la palabra sigue corriendo.
Aunque el juicio sobre los malos no se haya ejecutado todavía y algunos no crean en eso, o se llenen de espanto o lo rechacen, el juicio se va a cumplir. No hay paz para los malos, dice Jehová. Y el juicio se va a cumplir. Entonces, si nosotros reaccionamos indiferentemente, si nosotros reaccionamos con un poquito de miedo a la palabra o rechazamos la palabra, eso no cambia lo que Dios ha determinado. ¿Qué es lo que cambia lo que Dios ha determinado? La humillación, el arrepentimiento. Y este es un principio espiritual muy importante, hermano. Porque a través de la humillación se ha detenido el juicio de Dios. A través de la humillación ha habido salvación. A través de la humillación ha habido sanidad. A través de la humillación ha habido prolongación de vida. Mire, cuando el rey Ezequías, me parece, oró, ¿verdad? Que Dios le había anticipado que iba a morir. Él estaba en cama. Y Dios le da una palabra al profeta, decirle que le voy a dar 15 años más. ¿Cuántos quisieran 15 años más? ¿Quieren más? Algunos no quieren 15 años más, ya están game over. Ya no más, no los oíamos. Amén, esperaba yo todos ahí, ¿verdad? El profeta se vuelve a Dios humillado, decirle que le voy a dar 15 años más. ¿Por qué? Porque a través de la humillación ha habido restauración, sanidad, vida, liberación. A través de la humillación ha habido victoria. A través de la humillación ha habido bendición. Entonces, ¿qué es lo que sí puede cambiar lo que Dios ha determinado? La humillación de parte del pueblo. ¿Qué puede cambiar su condición actual? La humillación. No importa cuál sea su posición. Si usted es un principito, o si usted es un reycito, o usted es una reinita, o se ha creído reinita, si usted se humilla, eso puede cambiar las circunstancias. ¿Alguien me está oyendo esta noche? Es lo único que cambia lo que Dios ha determinado. Entonces el asunto es qué hacemos nosotros con la palabra. Y eso es lo que podemos aprender a través de este capítulo. El juicio no se detiene al ignorar la advertencia. Al contrario, se puede incrementar. Verso 29. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Miren, no sé cuántos se recuerdan qué fue lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué vimos en el capítulo anterior? Lo de los recabitas, la obediencia de los descendientes de Recab. ¿Y cómo termina el capítulo? Termina con una proclamación de bendición, que no va a faltar de su descendencia ministros, no van a faltar sacerdotes. Este capítulo termina todo lo contrario. No va a haber descendiente de parte de este hombre para estar en el trono por causa de su pecado. Dios trae un juicio que alcanza a su descendencia, porque Dios desecha a los arrogantes, Dios desecha a los orgullosos. Y entonces él dice, él no va a tener quien se siente en el trono de David, y su cuerpo va a ser echado al calor del día y al hielo de la noche. Es una forma de humillación con respecto a la muerte. Mire, hay gente que tiene un gran temor con respecto a dónde se van a morir. Más que tenerle temor a la muerte, algunos, en lo particular, yo a veces he oído pláticas entre gente alcohólica y he oído que algunos coinciden con esto. No, mira vos, les dice, a mí lo que más me preocupa es que me vaya a quedar muerto en algún lugar donde no me hallen, les. Imagínense lo que les preocupa. No, yo por eso, dice, no me voy tan lejos a chupar, dice, porque pues sí, que me encuentre en la familia. No le preocupa que vaya al infierno, no le preocupa que está lejos de Dios, lo que le preocupa es que no lo encuentren. Entonces, como que es una cuestión de humillación, ¿verdad? En la muerte, y una causa de preocupación para la gente. Ahora, en este aspecto, Dios habla acerca de esto como una forma de humillación. Su cuerpo va a ser echado al calor del día y el hielo de la noche. O sea que iba a quedar el cuerpo ahí, tendido, sin que hubiera quien lo honrara, porque también parte de la honra de una persona es
que cuando se muera, la forma en que tratan sus restos es una forma de darle honor, de reconocer sus méritos. Entonces, alguien aventado ahí como basura es una forma de humillación en los últimos días de su vida. Verso 31. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos. ¿Por qué? Porque los que están alrededor de un rey generalmente tienen actitud de reycitos. Cuando usted se rodea o usted rodea a alguien orgulloso, usted se va a reproducir. Usted se va a parecer a aquel a quien se junta. Entonces los reyes están rodeados de príncipes, es decir, personas elevadas. Y hay mucha gente orgullosa que sus círculos son otro montón de orgullosos. Otro fenómeno que hay, y gloria a Dios que estemos libres de eso en la iglesia, y eso incluso, por cierto, me lo mencionaron hace poco, es que mire, pastor, el problema que hay en la iglesia donde yo iba, me dijo un miembro de la iglesia, es que en la iglesia los miembros del grupo de alabanza son una élite tan santa que ellos no le hablan a nadie. Y ese es un fenómeno, hermano, en muchas iglesias. No, si los músicos cuando se bajan como que andan con Heidi en la nube, se parecen al Señor Jesús cuando todavía no había sido glorificado. No me toques porque aún no ha sido glorificado. Entonces, esta persona que ya no va a la iglesia por ciertas situaciones personales me decía, no, es que los miembros del grupo de alabanza son tan santos que solo entre ellos se hablan. Y es un fenómeno que se repite. Es una forma práctica de ejemplificar esto de los príncipes. Y Dios dice que va a castigar la maldad en el rey, en su descendencia, en sus siervos, y va a traer sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. O sea, no prestaron oídos a la palabra. Verso 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué aprendemos? Que la palabra de Dios es firme, que la única forma de tener el juicio es a través de la humillación y el arrepentimiento. Pero los juicios de Dios son ineludibles. Y Dios le ordena al profeta que le vuelva a dictar a Baruc, que vuelva a escribir el libro. Lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Cuando bajó con las tablas y las rompió. Entonces Dios le vuelve a decir a Moisés, vuélvete a subir y hoy prepárate tú las tablas porque me las quebraste. Ahora Moisés tiene que alisarse las tablas para poder recibir de nuevo la ley. Ahora aquí, como no había sido problema de Jeremías, ¿verdad? Dios dice, bueno, volverle a dictar, pero le vamos a agregar unas cláusulas más, porque el rey, en lugar de haberse arrepentido, se ha levantado en arrogancia. Así que le vamos a agregar un par de castigos más. Hermano, aprenda esta noche que la forma en que recibimos la palabra es muy importante. Y todo comienza con prestar atención a ella, estar atentos a lo que Dios tiene que hablarnos. Es muy importante saber que Dios, quien ha inspirado la palabra y nos ha revelado su voluntad para que nuestra vida sea orientada a fin de que podamos alcanzar la bendición que Él quiere. Oramos sobre esto. Padre, te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por tu palabra, por la libertad que tenemos para escudriñarla. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero